Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis increíble de El curioso incidente del perro a medianoche. Una historia que arranca de una manera muy particular. Así, de una. La historia no empieza con una emoción, sino con un dato frío, preciso y, la verdad, bastante choqueante. Y este es solo el punto de partida de un misterio que, vamos a ver, es mucho más que un simple crimen. Porque para entender este misterio, lo primero, lo fundamental, es que tenemos que meternos en la cabeza de nuestro detective. A ver, el mundo de Christopher está construido sobre hechos, sobre patrones, sobre una lógica que es casi matemática. No se maneja con las indirectas, las señales sociales o las emociones, de hecho son cosas que le cuestan un montón. Su mente funciona con una precisión increíble, lo que lo hace un observador fuera de serie. Pero claro, también lo aísla un poco del resto del mundo. Y esto es clave para entenderlo todo. Fíjense cómo ve la literatura. Para él, las metáforas, que son como el corazón de las novelas normales, son literalmente mentiras. Él prefiere la lógica de un rompecabezas que se puede resolver, como en sus libros de Sherlock Holmes, antes que la ambigüedad y el lío de las emociones humanas. Y bueno, esta preferencia por la lógica y el orden se pone a prueba al toque, con todo el caos de las primeras páginas del libro. Cuando Christopher describe la escena, es casi como un informe forense. Se concentra en los datos observables, el tipo de perro, el arma, su propia acción de sacarle el horcón. No hay una reacción de horror como la que uno esperaría, ¿no? Hay más bien un análisis de los hechos. Y de repente, ¡pum!, la llegada de la señora Shears mete en la escena justo lo que Christopher no puede procesar, la emoción en estado puro, fuerte, a los gritos, impredecible. Y ese grito lo satura por completo. Ojo, y esto es importantísimo. Su reacción no es un capricho ni un acto de rebeldía. Es su sistema colapsando. Es un mecanismo de defensa ante una sobrecarga sensorial total. Para él, sentir la hierba fría y mojada en la frente es como un ancla en medio de un mar de información que no logra procesar. Este mecanismo de defensa es solo una pieza del rompecabezas de su mundo interno, un mundo que, como decíamos, se rige por un sistema de reglas súper estricto. Le fascinan los números primos. ¿Y por qué? Porque son pura lógica, pero a la vez, como él mismo dice, son un misterio. No se puede predecir cuándo va a aparecer el siguiente. Son un misterio ordenado, un poco como la vida misma, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una persona que no puede mentir para manejarse en un mundo que no siempre es literal? Bueno, encuentra una solución lógica. La mentira piadosa es su truco. Le permite omitir información sin romper su regla de oro, no decir nunca algo que no sea verdad. Y esta frase es una declaración de principios. Para darle un sentido al caos, para ponerle orden a un evento que no tiene lógica, decide empezar un proyecto, con reglas, con pasos, una investigación de detective. Así que arranca su investigación, aplicando su método a este rompecabezas humano que lo desconcierta. Pero claro, esto lo pone de entrada en conflicto con el mundo de los adultos, sobre todo con su papá. Su razonamiento es, la verdad, impecable. Es de una lógica pura. Parte de premisas generales y llega a una conclusión súper específica. Así es como él procesa el mundo, construyendo un caso contra su sospechoso paso a paso, como si fuera un teorema. Pero la lógica de Christopher se da de frente contra la emoción de su padre. Y esta reacción tan explosiva al nombre del sospechoso, para Christopher no hace más que confirmar su teoría. Es otra pieza del rompecabezas que encaja perfecto. Su padre, en un intento desesperado por protegerlo o quizás por ocultar algo, le pone una lista de reglas claras. Intenta apagar la investigación. Pero para una mente como la de Christopher, prohibir algo es solo hacerlo más interesante. Y es que, al seguir adelante, la investigación destapa un misterio muchísimo más profundo, mucho más personal, que el de un perro muerto. Buscando su cuaderno de detective que el padre le había sacado, Christopher se encuentra con algo que lo cambia absolutamente todo. En el armario de su padre, escondida, hay una caja llena de cartas. Y acá donde el mundo lógico y ordenado de Christopher se hace pedazos. Se da cuenta de que el hecho más fundamental de su vida, la muerte de su mamá, era una mentira.
La persona que le enseñó a nunca mentir le había dicho la mentira más grande de todas. Cuando su padre lo descubre con las cartas, se ve acorralado. No tiene escapatoria. Y en ese momento, confiesa. Y así, de golpe, resuelve el primer misterio, el que empezó todo esto. Esta confesión doble le destroza la estructura de su mundo. El pilar de su vida, su padre, la persona que le daba las reglas y la seguridad, de repente es la fuente de la mayor mentira y de un acto de violencia terrible. Y esta es la conclusión inevitable para su mente. Ojo, no es tanto una reacción emocional, sino una deducción puramente lógica. Si su padre fue capaz de matar un perro por enojo y de mentir sobre algo tan importante, entonces él también era una amenaza potencial. La confianza está rota. La investigación sobre la muerte de Wellington terminó. Se encontró al culpable. Pero la verdadera búsqueda de Christopher, la de encontrar la verdad sobre su propia historia y reconstruir su mundo desde cero, esa apenas está comenzando.